Del Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú. Y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte, déjale el sitio. Y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, acércate más. Y así quedarás bien delante de todos los invitados. Porque todo el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Después dijo al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez, y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos, feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Humildad y gratuidad. Retengamos este dicho de Jesús. Todo el que se eleva será humillado y todo el que se humilla será elevado. Humildad y gratuidad parecen las dos grandes dimensiones dinámicas virtuosas que Jesús quiere enseñarnos este domingo 22º durante el año. Y yo advierto aquí en este episodio como una pedagogía ascendente de Jesús, como un invitarnos a crecer progresivamente. El episodio parte de este encuentro con Jesús, con otras personas, a una fiesta, a una comida a la que fue invitado. Y entonces percibe que los comensales están buscando los mejores lugares, los que les parece que son de primera fila, digamos, para los más privilegiados, los más importantes, los puestos de honor, y están como compitiendo, buscando esos espacios de reconocimiento, de protagonismo. Y allí entonces la primera parte de la enseñanza tiene que ver con esta parábola acerca de dónde ubicarse cuando uno es invitado a un banquete, a una fiesta, a un encuentro social, a un evento. Dice, si te ubicas adelante de todo, por ahí te sobrevalorás. Y hay gente más importante que tú, con más prestigio, con más rango, con más visibilidad, a la cual se deben mayores honores en términos humanos. Y cuando llega el que organizó y llamó al evento, te dice, no, lo tuyo no es la primera fila, discúlpame.
Este lugar es para otros, para las autoridades, para otras personalidades reconocidas. Tenés que dejar el lugar. Pero claro, el problema es que cuando uno ya está por empezar el evento y tiene que dejar el lugar, ya está todo ocupado, no le queda más que irse al último sitio. Y pasa una tremenda vergüenza por haberse sobrevalorado. Dicen, mira este, ¿quién se pensó que era? Ahora tiene que ir atrás de todo. Entonces dice mejor Jesús, ponete al final de todo desde el comienzo. Y si no tenés que estar al final de todo, cuando llegue el que organizó el evento va a decir, vení, acércate más. Quizás no a primera fila, pero más adelante seguro. Y entonces quedas bien frente a los demás, decís, mirá, pensábamos que estaba al último de todo y mirá el que invitó, cómo lo lleva más adelante, cómo lo considera, cómo le da más relevancia. Es una parábola sobre la humildad, en la cual Jesús también con mucha consideración toma en cuenta nuestra natural apetencia de ser reconocidos, de ser protagonistas. La parábola no es del todo desinteresada, porque al final juega con el pasar vergüenza, no pases vergüenza, y juega con el ser reconocido y ser admirado. Mirá que con la otra estrategia podés ser quizás más admirado. Pero jugando con ese temperamento humano que tiene estas debilidades, estas fragilidades, esta necesidad de ser reconocido, de ser un poco aplaudido, considerado. Bueno, insisto, jugando con este temperamento humano, estas condiciones a veces frágiles, Jesús quiere enseñarnos que es mejor la humildad. Ser humilde. Evidentemente, el ejemplo es el mismo, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Este señor, que como decía famoso himno de la carta de las Filipenses, se despojó de su condición gloriosa y se abajó haciéndose uno de tantos, tomando forma de siervo, de servidor. Este Jesús que decía que él siendo el maestro, no vino a ser servido, sino a servir. Y podía hacer el trabajo del sirviente, del esclavo, a bajarse a lavar los pies. Esta humildad también tan perfectamente encarnada en la Virgen María, que se consideraba pequeña frente a la grandeza del Señor y agradecía la maravillosa obra realizada por él en su humilde condición de esclava, de servidora. La humildad entonces es la primera dinámica virtuosa que se nos propone y como decían tantos santos, la humildad es como la guardiana de la casa de todas las virtudes. No es la más importante porque entre las más importantes evidentemente se encuentran las virtudes infusas, teologales, la fe, la esperanza y la reina de todas las virtudes, la caridad. Pero a la puerta de la casa de todas las virtudes está la humildad. Porque la humildad nos permite reconocer que no es por nosotros mismos, que no es que nosotros merecemos, sino que hay gracia, que Dios nos ha amado primero, que nos ha elegido, que nos ha regalado sus dones, sus carismas, que Él ha implantado en nosotros esta energía, esta potencia virtuosa. Y entonces, agradecidos porque hemos recibido, no nos apropiamos, lo cual nos llevaría a la vanagloria, a la soberbia, al orgullo,
al narcisismo exacerbado, sino que reconociéndonos de partida pobres, como me gusta decir a mí, con otros santos que han usado esta expresión, somos mendigos de Dios. Entonces, considerándonos pobres, mendicantes de la gracia divina, humildes, agradecemos y no retenemos. Devolvemos a Dios. Devolvemos a Dios dándole amor a Él y dándole amor al prójimo. No nos ponemos en alto, no nos elevamos, sino que como Jesucristo nos abajamos, nos humillamos, nos inclinamos para servir, para dar vida, para amar. La humildad, gran virtud que hay que trabajar. Yo recuerdo que durante algún tiempo, en mi juventud, al comienzo de mis procesos vocacionales, en ese momento me encontraba en la vida religiosa, en una comunidad, en una fraternidad de hermanos, me exigía a mí mismo, me reclamaba, a veces de modos un poco torpes, como hacen los jóvenes, pero me reclamaba poder realizar algún servicio, alguna actividad de esas que nadie quería hacer, de las que eran consideradas casi impropias, ¿no? Degradantes, o decir, bueno, esto, ¿no? Es para los que son inferiores, digamos, ¿no? Que a veces hay gente que piensa así. Bueno, buscar ese tipo de servicios y también hacerlo en lo escondido, sin que nadie se diera cuenta. Y entonces recuerdo una actitud mía que ya digo, tenía la torpeza de la juventud, pero que iba en este sentido, ¿no? Entonces probablemente era de los hermanos que se levantaban más temprano, que madrugaban más, o el que más madrugaba, ciertamente, quizás. ¿Para qué? Para dedicarme largamente a la oración antes de la primera oración comunitaria. Y sin embargo, cuando sonaba el llamado para ir a la capilla, yo esperaba el último llamado, casi como que intentaba ser el último en entrar, como diciendo, ojalá que pensaran, mirá este, viene con la almohada a cuestas, ¿no? Recién se despertó, apurado llega a la oración, ¿no? Siempre llega al final. Y apenas terminaba la oración, mientras algunos se quedaban en la capilla y continuaban ese clima de devoción, de piedad, yo intentaba ser el primero en levantarme e irme de la capilla. Y si pensaban, mirá qué impiadoso, qué rápido que se levanta la oración, mejor. Yo volvía a mi celda, a mi habitación, y continuaba la oración allí a escondidas. Ya digo, en una forma torpe, extremosa, impostada quizás, juvenil. Pero la búsqueda era esa, ¿no? La de ponerse al último, ser considerado el último, hacer lo bueno pero hacerlo en escondido, sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie lo advierta, ¿no? Y así tantos otros ejemplos que podría dar. Podríamos quizás ejercitarnos en la humildad y realizar en nuestros ambientes, en la familia, en la casa, en las organizaciones barriales con las cuales tenemos interacción, el último lugar, el más humilde, el que nadie quiere, y también podríamos intentar obrar así en lo escondido, ¿no? En silencio, para no tener reconocimientos, para no tener aplausos, casi que nadie sepa, solo Dios. Como decían aquellas sentencias acerca de la oración, de la limosna, del ayuno. Allí en lo secreto donde solo tu Padre ve,
en lo secreto, en lo escondido, y el Padre que ve en lo secreto te recompensará. En este sentido, me parece que crece la pedagogía de Jesús y tras aquella parábola que le cuenta a los fariseos, también le dice esta sentencia al que lo invitó al banquete a él. Cuando des un banquete, no invites a personas ricas, prestigiosas, famosas, reconocidas, importantes. Porque claro, ellas se van a ver en la obligación de devolverte el favor e invitarte también a ti. Y tú también quizás entras en la dinámica, bueno, yo los invito y espero después que me inviten. Y entonces ahí ya tenés tu recompensa. Estás buscando ser reconocido, invitas a quienes puedan reconocerte luego, reconociéndolo primeros a ellos. Es como un intercambio, digamos, ¿no? Una especie de negocio, entre comillas, de vanagloria. En cambio, le dice Jesús algo que sí parece extremo, digamos, ¿no? Porque uno a un banquete, a una fiesta, invita a los seres amigos, a los conocidos. Casi Jesús dice, mira, partí por los desconocidos y por los que no pueden devolverte nada. Los que nadie invitaría. Los pobres, los enfermos, podríamos decir los pecadores, aquellos marginados, esos que no pueden devolverte nada y que nadie va a decir, mirá quién invitó, va a decir al revés, mirá a quién invitó, pero está loco esta persona, ¿a quién invitó? A esta gente degradada, a estos que no son nada ni nadie, a estos invitó, invita a eso. Acá viene la segunda dinámica virtuosa que es la de la gratuidad. Amar desinteresadamente sin buscar la recompensa. Esta, clara, es la caridad de Dios. Al banquete del reino de los cielos, Dios invita a todos nosotros, que somos quienes, los pecadores, los ciegos, los cojos, los enfermos, los marginales, los que parece que no valen nada. Y Dios no va a ser más Dios porque nosotros lo reconozcamos y vayamos al banquete. No le agregamos nada a su gloria ni a su ser. Lo hace con amor de gratuidad porque nos ama libremente, generosamente. Y nos hace beneficio sin que nosotros podamos beneficiarlo a Él. Este amor generoso, gratuito, desinteresado es la segunda dinámica que junto a la humildad nos propone Jesús este domingo. Y es una gracia que hay que pedir, que hay que buscar. En algún momento de mi vida yo decía, ojalá Dios me conceda la gracia de encontrar en mi vida personal algún acto así, de caridad generosa, de caridad gratuita, sin buscar recompensas. Y que con el tiempo, cuando no vuelva la recompensa, cuando no haya reconocimiento ni aplauso y todo lo contrario, quizás haya agresión, contradicción, injusticia, eso no me amargue, no diga, ay, mira, yo hice esto por vos y mira cómo me pagás, ¿no? Y haga el reclamo. Ojalá pudiera tener algún acto en mi vida así generoso, desinteresado, como el amor de Dios. A esta altura de la vida creo que por gracia he podido vivir alguno de estos actos en mi vida personal. Me parecía que era imposible amar así, de un modo generoso, desinteresado, sin buscar la recompensa. Pero quizás todavía no había descubierto el poder de la gracia de Dios. Para mí, para mi humanidad, claro que es imposible amar de ese modo, pero la clave es que el amor de Dios se derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, como decía el apóstol San Pablo. Y la gracia de Dios es poderosa y puede transformarnos. Y uno a veces puede con alegría mirar para atrás y decir, mirá cómo pude amar. Pude amar desinteresadamente, sin buscar recompensas en lo escondido, humildemente,
Pude amar así no porque yo sea maravilloso, sino porque Dios me dio la gracia. Porque viviendo en comunión con Jesucristo, unido a Él, el influjo de Jesucristo transformó mi corazón, puso en mí su corazón. Humildad y gratuidad es la propuesta de Jesús para nosotros este domingo. Todo el que se eleva será humillado, todo el que se humilla será elevado. Vivir un amor humilde y desinteresado, gratuito, generoso. Amar como ama a Dios. Amar como ama a Dios porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.